Somos el equipo número 1, conformado por Alia Rachel, Shanat Daniela, Cintia Dayana y Camila López. Y el tema del que vamos a hablar es Justnaturalismo. El justnaturalismo es una corriente filosófica y jurídica que sostiene que ciertos principios éticos y morales son inherentes a la naturaleza humana y por lo tanto forman parte importante de la base del derecho. Sus antecedentes remontan en la antigüedad con pensadores como Sócrates, Platón y Aristóteles, quienes exploraron la relación entre la ley humana, la ley natural y la ley divina. Es un término que se compone de diversas teorías jurídicas y de los conceptos de ética y moral, que se relacionan en la noción del derecho natural y el derecho universal. Como antecedentes del justnaturalismo tenemos que en la Edad Media este fue influenciado por las ideas de los filósofos como Santo Tomás de Aquino, quien fusionó la filosofía aristotélica con la teología cristiana, argumentando que ciertos principios morales son innatos en la naturaleza humana y que derivan de la ley divina. El origen del justnaturalismo se remonta desde la antigua Grecia, donde filósofos como Sócrates, Platón y Aristóteles exploraron la relación entre la ley natural, la ley humana y la ley divina. Sin embargo, este término en sí mismo se originó en la antigua Roma, donde el concepto de jus naturale, que es derecho natural, fue desarrollado por pensadores como Cicerón y los estoicos. Los estoicos en particular jugaron un papel importante en la elaboración de la idea de un derecho natural universal basado en la razón y la naturaleza humana. Ellos argumentaban que ciertos principios morales y éticos eran inherentes a la naturaleza humana y por lo tanto tenían una validez universal, independientemente de las leyes positivas establecidas por los gobiernos. El justnaturalismo también encontró influencia en la Edad Media de la síntesis de la filosofía aristotélica junto a la teología cristiana, que esta fue realizada por figuras como Santo Tomás de Aquino, y él argumentaba que la ley natural, derivada de la ley divina, proporcionaba una base para juzgar la validez de las leyes humanas y defendía la existencia de derechos fundamentales inherentes en la naturaleza humana. Los fundamentos del justnaturalismo se basan en la idea de que existen principios morales y éticos universales que son inherentes a la naturaleza humana y que forman la base del derecho. Estos incluyen la ley natural, que dice que existe una ley natural que está encima de todas las leyes creadas por los seres humanos. La racionalidad y la naturaleza humana. Los justnaturalistas argumentan que los seres humanos son seres racionales y que poseen una naturaleza moral que es completamente inherente. Los derechos naturales. Se postula la existencia de derechos naturales que son inherentes a la naturaleza humana y que no dependen de la voluntad a ninguna autoridad pública o algún tipo de gobierno. Estos derechos pueden incluir el derecho a la vida, la libertad, la propiedad y tal vez la felicidad o incluso la libertad de expresión. La justicia y la equidad es un fundamento importante. Este promueve la idea de que la justicia se deriva de la aplicación de principios morales universales. Y el último fundamento que encontramos es la limitación del poder estatal. El poder del Estado, dicen los justnaturalistas, que debe estar limitado por la ley natural y que los gobiernos deben respetar los derechos naturales, que son de los individuos completamente inherentes. Esto quiere decir que argumenta que los gobiernos deben ser justos y legítimos para ser obedecidos. El justnaturalismo es una doctrina dentro de la filosofía del derecho, la cual propone que surgen de la existencia de una serie de derechos que son propios e intrínsecos de la naturaleza humana. Es decir, que por el simple hecho de nacer como seres humanos ya contamos con derechos que son irrenunciables, inalienables y universales. Debido a que el justnaturalismo consiste en un conjunto de normas dadas por Dios o halladas en la naturaleza, lo justo y lo natural no tiene fundamento en el poder ni deriva de la voluntad de un legislador. No se basa en las peculiaridades o atributos de la especie humana, sino en el arbitrio divino. Frente al derecho escrito, creado por los hombres, aparecen las leyes de los dioses. Las leyes humanas son perecederas y cambiantes, con validez relativa, mientras que las divinas son eternas e inmutables, por lo que tienen validez absoluta. La doctrina cristiana, especialmente debido a los aportes de San Agustín y Santo Tomás, tuvo una gran importancia para el desarrollo del justnaturalismo teológico.
Para San Agustín, el derecho se presenta como la ley eterna de la razón divina, la lex aeterna, que es la voluntad de Dios que manda a conservar el orden natural, dirigiendo todo lo creado hacia sus propios fines. Al lado de la ley eterna se encuentra la ley natural, que es la ley eterna inscrita en el corazón y en la conciencia de los hombres. San Agustín sostiene que frente a la lex naturalis se encuentra la ley humana, que deriva de la voluntad del legislador humano. Pero para ser considerada como derecho debe ser justa y recta, es decir, debe participar de la ley eterna y de la ley natural. Este derecho natural no solamente es un derecho que debe ser, sino también un verdadero derecho que sea aplicable a todos los hombres en todos los tiempos y que también es necesario. Y puesto que es inmutable, su objetivo es determinar las normas que pueden formar parte del derecho como guía ética moral, y también esta doctrina del derecho parte de la naturaleza del ser humano en sí mismo y de su racionalidad. Es inalienable, es decir, es superior y anterior a la creación del Estado. También busca el bienestar común, es de carácter universal, es inherente al ser humano sin distinción alguna y por su naturaleza estos principios no tienen que ser redactados ni plasmados en un ordenamiento jurídico como en el caso del derecho natural. Les voy a hablar acerca de los padres y fundadores del derecho natural. Aristóteles es el padre del derecho natural y nos dice que para crear un sistema del derecho natural debe ser con un sentido teológico. El justnaturalismo cristiano se inspiró en el pensamiento griego. No existe un derecho natural en el que se pueda oponer como una norma a una ley instituida y que tenga valor como derecho separado de ella. Entre los padres del justnaturalismo clásico se encuentra Sócrates, quien nos contrarresta la invivencia de los sofistas. Para él hay un mundo de valores superiores al hombre, por ejemplo, la justicia y el Estado. Aparecen como una realidad natural, la cual justifica la obediencia del mismo. Después está Platón, con su teoría de las ideas, un justnaturalismo en sentido amplio. Para él, la verdadera ley es aquella que se acerca a la idea de la ley justa, o lo que es lo mismo a la idea de la justicia. Ulpiano recupera la denominación jus naturale, siendo el derecho común a todos los animales, el jus gentium común a todos los hombres y el jus civile peculiar a toda la ciudad. Santo Tomás de Aquino fue un sacerdote teológico de la orden dominicana del catolicismo romano. Asimismo, fue reconocido como el principal representante del justnaturalismo ético. Sostiene que este es un derecho natural, proviene de Dios, formando parte del orden natural eterno, estableciendo que la ley es asequible a la razón humana. Por último está Immanuel Kant, que nos dice que la especie humana se inscribe como sujeto-objeto en este mismo devenir, de tal manera que según Kant está sujeta al progreso, y se puede hablar de edades diferentes a nivel histórico como se hace a nivel biológico, de la misma manera en que un hombre tiene infancia, adolescencia, juventud y madurez. Las sociedades humanas también las tienen. La escuela del justnaturalismo incluye a la mayor parte de los filósofos del siglo XVIII al siglo XIX. Estos autores justnaturalistas comparten un método filosófico racional deductivo con el objetivo de reducir el derecho y la moral a una ciencia. Thomas Hobbes nos dice que el derecho de la naturaleza es una libertad que cada hombre tiene para usar su propio poder como quiera. El justnaturalismo egoísta de Thomas Hobbes es una interpretación general de la teoría jurídica de Hobbes y muestra la dependencia de dicha teoría respecto a la filosofía moral y epistemológica del filósofo inglés. Hobbes es un justnaturalista en cuanto cree que el cumplimiento de un nivel mínimo de moralidad es condición necesaria de juridicidad de una norma jurídica. John Locke es un filósofo inglés. También creía en la existencia de leyes naturales. Según John, a todos los seres humanos tenemos por naturaleza una serie de derechos por el simple hecho de ser personas. Menciona que el derecho natural de todos los seres humanos está en la vida, la libertad y a la propiedad. Posteriormente está Gottfried Leibniz. Él aborda primeramente la cuestión de la justicia divina desde un enfoque justnaturalista, basándose en la doctrina de los entes morales de Edgar Weith. De tal doctrina tomó el concepto de necesidad moral,
que empieza en el periodo de 1663 a 1671, para definir la noción de obligación. Leibniz se propone conciliar fácilmente las diversas opciones de estos autores y sostiene que hay 3 grados de derecho natural: el derecho escrito, equidad y piedad. De estos grados dice que el que sigue es más perfecto al que antecede y lo deroga en caso de conflicto. Después está Hugo Grocio, que define el derecho natural como el juicio de la razón recta, que dictamina si un acto, teniendo en cuenta la disconformidad con la naturaleza humana racional y social, contiene falta de rectitud moral, o bien necesidad moral, y en consecuencia es prohibido o preceptuado por Dios, autor de la naturaleza. Por este motivo, según Grocio, las leyes naturales seguirán siendo válidas incluso si Dios no existiese. El pensamiento de Grocio es muy importante, porque por primera vez estableció claramente que el origen de las leyes debe encontrarse en la naturaleza humana y en la razón, más que en fundamentaciones religiosas. Por último está Samuel Pufendorf, que viene a considerar el derecho natural como una mera recopilación de normas o razonamientos que sirven para lograr una coexistencia de lo más tranquila posible en este mundo, y por lo tanto sin tener en cuenta la salvación del alma o cuestiones por el estilo. Leibniz nos dice que el derecho se divide en 3: el derecho escrito, el derecho a la equidad o igualdad y el derecho a la piedad. El derecho escrito desciende de la definición de los términos, y en él se basa el derecho de la guerra y de la paz. El segundo grado del derecho natural, la equidad o igualdad, es la razón o proporción entre dos o muchos y consiste en armonía o congruencia. Y el último grado, que el derecho natural, que es la piedad, le confiere a los restantes perfección y efecto, puesto que Dios, porque es omnisciente y sabio, confirma el mero derecho y la equidad, porque es omnipotente y lo hace cumplir. El naturalismo es la teoría del derecho que postula la existencia de un derecho natural, universal e inmutable fundamentado en la naturaleza humana y los principios racionales anterior al derecho positivo. Algunas ideas claves del marco normativo del justnaturalismo son la existencia de un orden jurídico natural derivado de la naturaleza racional y social del ser humano, que ésta debe de ser superior al derecho positivo emanado del Estado. En segunda posición tenemos el derecho natural, que se basa en los principios de justicia universales como la dignidad humana, la igualdad, la libertad, etc. Estos principios son inmutables y valen para todo tiempo y lugar. En tercer lugar tenemos el derecho positivo. Leyes y normas establecidas deben estar consolidadas al subordinador a los principios del derecho natural. De lo contrario, las normas positivas carecerán de validez moral y legalidad. En cuarta posición tenemos la ley injusta o contradicen los principios del derecho natural, no obligan moralmente y pueden ser desobedecidas legalmente. En quinta posición tenemos el derecho natural. Se descubre por razón humana a través del uso de la recta razón para conocer la naturaleza propia del hombre y deducir los derechos y obligaciones naturales. En sexta posición tenemos que los filósofos como Aristóteles, Tomás de Aquino, Hugo Grocio, John Locke, entre otros, desarrollan ampliamente la teoría justnaturalista en distintas épocas. En resumen, el justnaturalismo coincide en un orden jurídico, objetivo, racional y universal basado en la naturaleza humana, que deben guiarse, informar al derecho positivo para sea verdaderamente legal y justo. En el justnaturalismo, la aplicación de normas jurídicas se rige en los siguientes principios. En primer lugar, tenemos la subordinación del derecho natural, las normas positivas, por ejemplo, leyes, códigos, etc., emanadas por el poder legislativo, deben subordinarse y estar en armonía con los principios
inmutables del derecho natural. Si las normas positivas contradicen al derecho natural, se consideran inválidas o ilegítimas. En segunda posición tenemos la interpretación conforme al derecho natural. Los jueces y operadores jurídicos deben interpretar y aplicar las normas positivas de acuerdo a los principios y valores del derecho natural, como la justicia, la dignidad humana, la igualdad, etc. En tercer lugar tenemos la valorización moral de las normas ante aplicar una norma. El juzgador debe evaluar a la luz de la razón y la recta consideración para determinar si adjunta o no los preceptos del derecho natural. Si esta lo contradice, no podrá aplicarse. En cuarta posición tenemos el derecho de resistencia. Si una norma positiva resulta manifestarse injusta o contradice el derecho natural, el justnaturalismo reconoce el derecho de resistencia y desobediencia de los ciudadanos frente a esta norma. En quinta posición tenemos la preeminencia de los derechos naturales. En la aplicación de normas siempre debe prevalecer la protección de los derechos naturales e innegables de la persona, como el derecho a la vida, libertad, propiedad, etc. En resumen, para el justnaturalismo, el derecho positivo es válido como tanto se derive y respeta los principios superiores de la justicia, del derecho natural racional, los aplica